Descubren una familia increíble. Millonario ofrece refugio a su asistente soltera en la TORMNT. A las alumbradas lámparas de la mansión brillaban como estrellas en medio de un océano de oscuridad. Ana, de 28 años, organizaba la vasta biblioteca, pero su mente estaba en otro lugar, en el pequeño apartamento que compartía con su madre enferma y su hermano menor. La tormenta comenzó a desatarse con toda su fuerza, los truenos resonando como un grito de advertencia que atravesaba las paredes, y Ana sintió como el peso de sus responsabilidades se acumulaba, como si las gotas de lluvia fueran piedras sobre sus hombros. ¿Debería escapar de la opulencia de la mansión de don Fernando para salvar a su familia, o debía permanecer en su puesto, disfrutando de la estabilidad que le ofrecía su trabajo? El dilema comenzó a carcomerla. Su madre, siempre tan fuerte, ahora yacía postrada. Ana temía perderla, a pesar de que, cada vez más, la vida parecía exigente. Don Fernando, un astuto empresario, no solo era su jefe, sino un hombre que había construido un imperio sobre la fragilidad de la vida de otros. La biblioteca reverberaba con sus pensamientos, mientras revisaba estantes repletos de libros que parecían susurrarle secretos de grandeza y estabilidad. Mientras el viento aullaba, no podía dejar de pensar en cómo siempre había luchado por su hogar. Pero ahora, se enfrentaba a la pregunta más inquietante de su vida: ¿debería abandonar su trabajo por aquellos que siempre había amado? El cielo ennegrecía más y más, y con cada relámpago que iluminaba los rincones de la mansión, Ana sentía un conflicto emocional que le retorcía las entrañas. Su respiración se volvió irregular, mientras su mente se debatía entre permanecer leal a su familia y cumplir con sus obligaciones laborales. La desesperación se instaló en su pecho. Cualquier candidato a despido sería reemplazado sin dudar. Se sentó en una silla, sudando el conflicto interno que la asediaba. Entonces, de repente, la voz conocida de don Fernando rompió el silencio. «Ana», dijo con tono firme. «Si lo necesitas, tu familia puede quedarse aquí hasta que la tormenta pase». Sus palabras pegaron en su estómago como un rayo. El empresario, conocido por su frialdad, había mostrado una compasión inesperada. Pero eso solo intensificó su angustia. El lujo de la mansión ofrecía un refugio, pero también la sensación de que su familia se convertía en un estorbo en un mundo que nunca era el suyo. El dilema moral se tornó inminente. Debería aceptar la oferta, poniendo en riesgo la posición que tanto había significado para ella. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Ana miró a su familia llegando, la tensión palpable. La tormenta exterior se parecía a la tormenta que se desataba en su interior. Los momentos de risa se entremezclaban con confrontaciones sobre el pasado, el miedo a la revelación de secretos que había mantenido en silencio. El ambiente se tornó caótico. Las heridas abiertas sentían el mismo peso que el temporal, pero había un vínculo que ni siquiera ellos conocían, uno que la vida les había ocultado. Mientras Ana continuaba entre sus seres queridos y don Fernando, la conexión con él se volvía más intensa. Su presencia ya no era solo un jefe distante. Frente a ella, se alzaba un hombre con una historia tan poderosa como la suya, una mezcla de valentía y lucha que, a medida que la tormenta se calma, podría transformar sus vidas. Con cada palabra compartida, la verdad le decía que estaba ante el límite de su propia valentía. Pero la pregunta estaba suspendida en el aire: ¿podría abrir su corazón a don Fernando y contarle sus verdaderos sentimientos? La tempestad emocional continuaba creciendo, y la noche se convertía en un espectador silencioso, aguardando a que el amanecer trajera consigo respuestas inesperadas. Ana se sentó despatarrada en un sillón de la biblioteca, con un libro abierto sobre sus piernas, pero su mente no podía concentrarse. Las palabras se mezclaban en un torbellino de pensamientos, mientras los ecos de las risas y las discusiones familiares resonaban en su cabeza.
La tormenta había dejado de rugir, pero su corazón seguía inquebrantable ante las decisiones que necesitaba tomar. En ese momento, sintió una necesidad creciente de hacer algo diferente, de actuar en lugar de esperar. Se levantó de un salto, decidió que no podía seguir allí, encerrada entre páginas y recuerdos. Necesitaba salir, tomar aire fresco, y quizás eso la ayudaría a aclarar su mente. Caminó por los pasillos elegantes de la mansión, donde cada objeto hablaba de riqueza, de éxito, pero había algo en su interior que resonaba con un vacío abrumador. El jardín se mostraba en su esplendor, con flores resplandecientes aún mojadas por la tormenta. El aire fresco le abrazó el rostro y, por un momento, sintió que podría liberar sus pensamientos. Sin embargo, mientras contemplaba el panorama, la incertidumbre se coló en su mente como una sombra. ¿Qué pasaría si aceptaba la oferta de don Fernando? Esa decisión podría cambiar el curso de su vida. Tenía que medir las consecuencias con detenimiento. Ana comenzó a reflexionar sobre todo lo que había aprendido desde que trabajaba para don Fernando. La experiencia en la mansión no solo era un empleo, era una escuela de vida. Había visto cómo el empresario manejaba situaciones complicadas con una astucia que ella aspiraba a imitar. Mientras observaba los árboles meciéndose por el viento, se dio cuenta de que también había crecido profesionalmente. Pero, ¿era suficiente esa experiencia si su familia estaba en juego? La idea de tomar una decisión que podría comprometer su relación con don Fernando la inquietaba. Sabía que él estaba dispuesto a mostrarle un camino hacia el éxito, pero a costa de su instinto maternal. La voz de su madre resonaba, advirtiéndole sobre las decisiones que toma una mujer cuando se encuentra entre dos mundos. Tener a su familia en la mansión significaba que tendía un hilo delicado entre el apoyarse en alguien más y mantener su independencia. Ana deseaba ser fuerte, no una vaquera que se aferrara a la sombra de un millonario. Una idea nubló su mente, ¿y si simplemente se quedara donde estaba, confiando en sus propias habilidades? Don Fernando la había alentado durante meses, mostrándole cómo interrelacionarse con los contactos adecuados, cómo negociar en las mesitas de detalles. Pero, ¿era esto un mensaje de que ella no podía levantarse por sus propios pies? Decidida a poner su valentía a prueba, Ana volvió al interior de la mansión con una hoja de papel en la mano y un bolígrafo. Se sentó frente a un escritorio y escribió una lista. En un lado, las razones para aceptar la oferta del empresario, en el otro, las razones para rechazarla. Mientras sus pensamientos fluían a través de la tinta, su mano se detuvo, resonando una pregunta intrínseca en su mente: ¿qué versión de ella misma estaba dispuesta a conquistar? Cuando terminó, se dio cuenta de lo abrumadora que era la vida que había llevado hasta ese momento. Con el corazón latiendo con fuerza, se levantó y se dirigió a donde estaba don Fernando. No conocía la respuesta, pero la urgencia de hablar con él y abrir su corazón la llevó a tomar el camino que menos había considerado. Con cada paso, el claro horizonte de su futuro se construía en su mente. Al entrar en su oficina, Ana pudo sentir la energía de una decisión inminente. El tiempo había llegado. Sería su turno de decidir con valentía y sin temor. La tensión en la habitación era casi palpable, y ella podía sentir que lo que estaba a punto de pasar podría cambiar el rumbo de sus vidas para siempre. Y entonces, al enfrentar a don Fernando, una revelación le golpeó como un relámpago: ¿podría él ser no solo su jefe, sino también algo más? La pregunta colgaba en el aire, antes de que una nueva tormenta comenzara. Ana se quedó quieta, sintiendo como el aire en la habitación cambiaba entre la expectativa y el temor. Don Fernando la miraba, sus ojos oscuros revelando poco, pero el silencio entre ellos se cargaba de posibilidades. Ella podía sentir su corazón latiendo en su pecho como un tambor. Una mezcla de miedo y determinación se enredaban en su mente. No era solo una oportunidad profesional, había algo profundo en juego. ¿Quería todo eso, o había simplemente deseado que algo cambiara? Ana pensó en la lista que había escrito. Una parte de ella anhelaba el ascenso, la posibilidad de trabajar al lado de un empresario exitoso, pero otra parte sentía que eso podía significar dejar atrás una parte de sí misma. ¿Qué piensas, Ana? La voz de don Fernando la sacó de sus pensamientos. Quiero ser honesta contigo. Su propia voz sonó más firme de lo que había imaginado. He aprendido mucho estando aquí, y he valorado cada experiencia.
Pero también tengo que considerar lo que eso significaría para mí y mi familia. La seriedad de sus palabras no pasó desapercibida. Don Fernando asentía, como si entendiera el dilema, la lucha interna que ella enfrentaba. La decisión no era fácil. Al mismo tiempo, ella sabía que exponerse a este tipo de conversación era un acto de valentía, una forma de reclamar su espacio en un mundo que la hacía sentir diminuta. Las decisiones que tomemos hoy pueden definir nuestro futuro. Sé que puede ser complicado, pero si decides dar este paso, te aseguro que lo haré valer la pena, sugirió él, su tono directo y persuasivo. Ana se sintió atraída por su confianza, un embelesamiento que la hacía cuestionar su independencia. ¿Podría realmente avanzar en su carrera sin comprometer su esencia? La realidad era que su vida había girado en torno a estas decisiones. Necesitaba recuperar ese poder perdido, esa autonomía que había estado construyendo con tanto esfuerzo. Don Fernando, ¿puedo ser sincera contigo?, dijo. La pregunta quedó suspendida en el aire. A veces siento que tu apoyo podría controlar mis decisiones. Quiero alcanzar mis metas, pero a mi manera. Don Fernando la observó fijamente, evaluando su franqueza. Lo comprendo, Ana. Y valoro tu honestidad. No se trata de control, sino de abrir puertas. Este es un mundo que exige respuestas rápidas y decisiones audaces. Su mirada desafiaba a Ana. Ella sabía que había algo más en su propuesta, un insidioso lazo entre el poder y la dependencia. Sin embargo, existía también la posibilidad de ayudarla a desatar su potencial, a guiarla sin interponerse entre su camino y su familia. La conversación se tornó más intensa. Ana comenzó a cuestionar no solo sus deseos, sino su autovaloración, su capacidad de éxito. Si don Fernando representaba una puerta hacia el futuro, ¿estaba dispuesta a cruzar el umbral? Mientras hablo contigo, me doy cuenta de que mi futuro es una encrucijada, continuó ella. Debo decidir no solo por mi carrera, sino por el tipo de persona que quiero ser. Aquella declaración resonó en ella y en la habitación, entrelazando sus sentimientos, cual intersección de caminos. Durante un instante, el aire se volvió espeso, ambos tenían algo que perder. Después de un silencio profundo, don Fernando rompió la tensión con una pregunta: ¿qué es lo que realmente deseas alcanzar en tu vida profesional, Ana? Ana sintió que el tiempo se detuvo al formular su respuesta. Mientras meditaba, un nuevo destello de claridad surgió en su mente, revelando la esencia de su ambición. Las palabras que estaban a punto de salir de su boca podían cambiarlo todo. Y en ese cruce de caminos, se dio cuenta de que hasta ese momento había sido guiada por el miedo a fracasar. Ahora entendía que la verdadera prueba sería cómo enfrentaría su miedo a volar sola, más allá del refugio de un millonario. Mientras el tiempo se deslizaba entre ellos, una inquietante certeza la llevó a pensar qué decisión tomaría en el fondo de su ser, justo cuando parecía que el horizonte empezaba a despejarse. Ana respiró hondo, sintiendo como el aire frío de la habitación le llenaba los pulmones. La pregunta de don Fernando se había convertido en un eco que resonaba en su mente. ¿Qué era lo que realmente deseaba alcanzar? La idea de un ascenso era seductora, claro, pero no podía ignorar la sensación de que estaba a punto de sacrificar más de lo que estaba dispuesta a dar. Esa certeza comenzaba a solidificarse en su interior, transformando su confusión en determinación. Su voz se mantuvo firme, aunque su corazón palpitaba en descontrol. Quiero ser un referente en esta industria, declaró con pasión, sintiendo cómo esas palabras sacaban fuerza de su esencia más profunda. Quiero demostrar que el compromiso y la dedicación pueden llevar a alguien como yo a ser reconocida por mis habilidades. No solo como asistente, sino como una fuerza en mi propio derecho. El rostro de don Fernando se iluminó con una sonrisa que no tenía nada de condescendencia. Esa es una respuesta poderosa, Ana. Pero, ¿cómo planeas hacerlo? Este camino requiere más que deseos, requiere acción. La forma en que la miraba, con un grado de interés genuino, la hizo sentir expuesta, como un libro abierto. Pero, en lugar de debilitarla, esa exposición encendió una chispa interna. Ana dejó que su mente fluyera. Necesito seguir formándome, adquirir habilidades que me hagan destacar, y no solo depender de lo que me ofreces. Quiero aprender sobre gestión, liderazgo, y quizá, incluso, cómo operar un negocio.
Todo lo que a veces parece más fácil para quienes tienen una hoja de ruta trazada. Don Fernando asintió, midiendo sus palabras cuidadosamente. Esa es una visión admirable. Pero también implica sacrificios. ¿Estás dispuesta a asumir ese riesgo con la carga adicional que ello representa en tu vida personal? Su mirada oscilaba entre el interés y el desafío. La pregunta lo ancló en una realidad cruda: su vida personal se había vuelto un mosaico de responsabilidades y expectativas. Ana se dio cuenta de que había llegado el momento de priorizar su desarrollo. Si quiero crecer, debo reevaluar lo que significan mis relaciones. No es solo que mi familia dependa de mí, sino que, al mismo tiempo, debo darles lo que merecen, un ejemplo de perseverancia. Las palabras fueron como un bálsamo en una herida que le había costado aceptar. Este reconocimiento abriría la puerta a conversaciones difíciles, a decisiones sobre cómo definir su tiempo y sus prioridades. Durante tanto tiempo había arrastrado una carga invisible, intentando equilibrar las expectativas familiares con su deseo de brillar. Ahora entendía que esas decisiones no solo la afectarían a ella, sino también a quienes la rodeaban. Entonces, ¿qué pasos darías?, inquirió don Fernando, sus ojos fijos en ella, buscando más que respuestas, buscaba compromiso. Investigaré sobre programas de formación online, buscaré mentores y, sobre todo, me rodearé de personas que me impulsen a ser mejor. Ana estaba hablando más con sí misma que con don Fernando. Cada palabra la llenaba de una determinación renovada. La conversación fue interrumpida por un leve sonido en la puerta, que resonó como un aviso de la realidad. La intensidad del diálogo había creado una burbuja de conexión entre ambos, pero esa burbuja estaba a punto de estallar. Ana sintió que necesitaba más que un simple compromiso verbal, necesitaba un plan tangible y palpable que la acercara a su meta. Don Fernando pareció notar este cambio en su tono. Si estás lista para iniciar ese viaje, podría facilitar algunas conexiones en el sector que te beneficien. Pero debes prometerme algo: no cedas ante la mediocridad. Eres más fuerte de lo que crees. Ana asintió, su mente ya maquinando estrategias, con la posibilidad de un mundo nuevo desdibujándose ante sus ojos. Sabía que el verdadero viaje apenas comenzaba, envuelta entre el deseo de superarse y el miedo a lo desconocido. Mientras el día se desvanecía, sintió que su búsqueda de autenticidad y éxito empezaba a forjarse en su interior. ¿Lo lograría? La duda seguía, pero ahora era una duda matizada por la esperanza. Inesperadamente, esa conversación había encendido una luz en un camino que parecía complicado. Sin embargo, una sombra oscura se cernía en el horizonte. ¿Cómo reaccionarían en casa al nuevo enfoque que deseaba adoptar? Las voces de su familia clamando por atención se entrelazaban en su mente, presagiando el inevitable tira y afloja que tendría que enfrentar. Con esta nueva resolución y el eco de su valentía resonando en sus huesos, Ana se preparó para dar el siguiente paso. Había mucho en juego, y el momento de la verdad parecía atisbarse a la distancia, con un destino que podría cambiarlo todo. La primera semana tras la conversación con don Fernando transcurrió entre estudios y la búsqueda de cursos online. Ana se sentaba cada noche frente a la computadora, con una mezcla de emoción y ansiedad. Había creado un documento donde iba anotando ideas y metas, una hoja de ruta que se sentía más real a cada palabra escrita. Sin embargo, la presión de la familia no tardó en hacerse notar. Cada vez que sus padres la llamaban, Ana podía sentir la tensión en la conversación. Su madre, siempre preocupada por la soltería de su hija, sacaba a relucir las mismas preguntas de siempre: ¿cuándo traerás a alguien a casa? ¿O no sería tan malo pensar un poco en establecerte? Ana reía nerviosamente, pero en el fondo sabía que su madre no entendía el fuego que había encendido en su interior. Tenía otros planes, y esos planes la alejaban de las expectativas tradicionales que habían moldeado su vida hasta ahora. Sin embargo, había una voz interior que resonaba con fuerza. Era el eco de don Fernando, su aliento en su decisión de aspirar a más. Aquello se sentía como un primer paso, una emancipación frente a la rutina que había llevado durante años. Podía visualizar un futuro donde ella definía sus propios límites, donde su éxito no estaba determinado por los que la rodeaban, sino por su propia pasión y trabajo. A medida que avanzaban los días, comenzó a seguir una rutina estructurada. Se levantaba temprano para estudiar y gestionaba su tiempo con rigor.
Esto fue un alivio y una tensión a la vez. La presión de mantener a la familia satisfecha y a la vez decidir qué era lo mejor para ella generaba conflictos internos que nunca había enfrentado de manera tan directa. Las mejores intenciones de su madre chocaban con sus propias ambiciones. Ana se dio cuenta de que para lograr su sueño, debía ser clara sobre sus necesidades. En una de esas tumultuosas noches, decidió que era el momento de hablar. Al abordar a su madre, sintió una mariposa en el estómago. Era un momento desafiante, lleno de inseguridades por lo que podría suceder. Mamá, quiero hablarte de algo importante, comenzó. Al principio, su madre parecía desconcertada, intentando anticipar el rumbo que tomaría la conversación. Pero cuando Ana articuló su deseo de enfocarse en su carrera, la respuesta fue instantánea y ferviente. Siempre soñé con verte feliz, pero ¿dónde queda la familia en todo esto? Las palabras cayeron sobre Ana como un balde de agua fría. Fue un recordatorio de que no solo buscaba su crecimiento personal, sino que el camino hacia su independencia personal podría desestabilizar la vida familiar. Tener una conversación sincera fue un alivio, pero la tensión no desapareció del todo. Ana comprendió que el conflicto perduraría si no encontraba una forma de fusionar sus sueños con sus responsabilidades. Cada paso que daba hacia su objetivo debía ir acompañado de un camino de diálogo y comprensión con su familia. La semana siguiente, Ana logró su primer gran avance, encontró un mentor a través de una plataforma online, un profesional con vasta experiencia en su campo. Ella sintió que, por fin, contaba con una guía que podría ayudarla a allanar su camino hacia el lugar que quería ocupar. Días más tarde, se sintió lista para dar ese primer paso tangible, asistir a una conferencia de liderazgo. Allí, podría conocer a personas que pensaban igual que ella, aprender de sus historias y comenzar a construir conexiones valiosas. El día de la conferencia, Ana se despertó con una mezcla de nerviosismo y emoción. ¿Qué tipo de oportunidades le esperaban? Sabía que cada elección tomada lo acercaba un poco más a su sueño, pero aún cargaba con la sombra de las expectativas familiares en su mente. Al llegar al evento, las conferencias y talleres la sumergieron en un mar de posibilidades, y su corazón palpitaba más rápido. Mientras escuchaba a los ponentes, su determinación crecía. Cada palabra resonaba con una verdad personal que la llenaba de energía. Aquel fue un punto decisivo, sentía que estaba en el lugar correcto, empoderada por lo que veía y escuchaba. La sensación de que podía, de que debía, le daba alas. Al final de la jornada, decidió que se acercaría a un ponente que había captado su interés. Sin embargo, antes de dar ese paso, se detuvo en seco. En una fracción de segundo, la duda regresó. ¿Era ella suficiente para estar allí? Esa pregunta la asaltó con fuerza, desafiando su creciente confianza. Atravesando esa incomodidad, recordó la voz de don Fernando. No cedas ante la mediocridad. Con el corazón latiendo a 1000 por hora, Ana dio un paso hacia la mesa de los ponentes, lista para llevar su ambición al siguiente nivel. Mientras se acercaba, sintió que su vida estaba a punto de cambiar nuevamente, aunque no podía prever qué direcciones tomaría. La oportunidad se encontraba justo delante de ella y, por un instante, el futuro parecía brillante. Lo que no sabía era que, justo en ese momento, se acercaba un inesperado desafío que pondría a prueba su determinación de maneras que nunca había imaginado. Ana respiró hondo, sus nervios palpitan como un tambor en su pecho. Avanzaba hacia el ponente con la decisión marcando sus pasos, una decisión que brotaba del deseo de desafiar la incertidumbre que había acompañado cada uno de sus movimientos desde que decidió cambiar su vida. La sonrisa del ponente, un hombre de aspecto amable y confiado, se transformó en su punto de anclaje. Cuando lo saludó, su voz sonó más fuerte de lo que esperaba. Hola, soy Ana. He estado siguiendo tu trabajo y querría saber más sobre tu enfoque en el liderazgo, dijo, intentando ocultar la inquietud en su tono. El ponente, que se presentó como Javier, mostró un interés genuino en su inquietud, y durante unos minutos intercambiaron ideas y anhelos. Ana sintió que cada palabra de Javier le decía que estaba en el camino correcto. Sin embargo, al despedirse, una sensación de vacío la invadió. Había querido preguntarle si podía colaborar en sus proyectos, pero el miedo a la posible negativa la había frenado.
Una vez más, estaba defendiéndose de un futuro que deseaba fervientemente. No fue hasta regresar a casa, reconociendo la soledad del silencio, que todo lo acumulado comenzó a abrumarla. Su mente se llenó de inquietantes preguntas. ¿Cómo podría avanzar sin experiencias previas? ¿Sin una red que la sostuviera? La presión familiar siempre latente y la sensación de falta de apoyo se transformaron en una nube oscura que la seguía. Durante los días siguientes, Ana encontró su enfoque adentrándose cada vez más en su aprendizaje. Con el apoyo de su nuevo mentor, comenzó a implementar cambios en su día a día, lo que le permitió sentirse más en control. Sin embargo, la vez que su madre la llamó para preguntarle sobre sus planes de vida, la inquietud regresó. Su respuesta, un simple sigo trabajando en ello, fue suficiente para hacerla sentir culpable. ¿Acaso estaba realmente trabajando o solo llenando el tiempo con actividades que no la llevaron a ninguna parte? Ana sabía que las expectativas de su madre estaban hechas de amor, pero también le costaba respirar con la presión de tener que justificar cada paso. Las dudas sobre sus decisiones la atormentaban, su deseo de crecer chocaba con la visión de lo que significaba el éxito en su familia. Una semana después de la conferencia, recibió un mensaje inesperado de Javier. Le ofrecía participar en un pequeño proyecto de su empresa, un trabajo temporal, pero con el potencial de convertirse en una opción a largo plazo. La oferta voló sobre sus miedos, prometiendo un inicio, un impulso hacia lo que podían ser grandes posibilidades. Pero la alegría también trajo consigo una pesada carga, tenía que contarle a su familia, especialmente a su madre. Al final del día, en su habitación, Ana se encontró debatiendo si debía aceptar el proyecto. Cualquier decisión impulsiva podría atraer la mirada severa de su madre, quien podría preguntarse por qué se aventuraba en algo tan incierto, algo que podría alejarla de la tradición familiar que valoraba la estabilidad sobre la ambición. Consciente de lo que esa decisión significaba, Ana la vislumbró claramente. La oportunidad en el proyecto no solo representaba su desarrollo profesional, sino también un acto de desafío ante los límites que había permitido que la rodearan. ¿Era lo suficientemente valiente para enfrentar la posible desaprobación de su madre? ¿Podría dar ese paso hacia lo desconocido, aún con miedo, sabiendo que había una nueva versión de sí misma esperando hacerse realidad? Mientras su mente giraba con estas preguntas, Ana supo que había llegado el momento de actuar. Teniendo la oferta de Javier en la mano, de repente, la idea de hablar con su madre se sentía abrumadoramente necesaria. Sin embargo, en medio de esta introspección, recibió una notificación. Javier había agregado una línea atractiva en su mensaje que decía: «Este proyecto tiene el potencial de abrirte puertas inesperadas». Ana se sintió impulsada y, un instante, el futuro parecía cambiar de nuevo. Pero antes de poder concretar cualquier pensamiento, su teléfono sonó. Era una llamada de su madre. Ana respiró profundamente, sabiendo que esa conversación podría llevarla a un periodo transformador. Sin embargo, la voz en su interior también le recordaba que no todos los cambios son fáciles. ¿Cómo abordaría la reacción de su madre y, más aún, cómo podría equilibrar su deseo de crecer con la necesidad de mantener la paz familiar? La tensión acumulada se encontraba en su ADN, dejándola ansiosa y resuelta al mismo tiempo. Mientras contestaba, sintió que estaba a punto de desatar una tormenta. Ana mantuvo el teléfono pegado a su oído, el sonido familiar de la voz de su madre resonando como un eco en su mente. Cada palabra contenía esa mezcla particular de preocupación y amor que la había acompañado desde su infancia. Sin embargo, en esta ocasión, Ana sentía que su corazón latía con una intensidad que superaba cualquier preocupación familiar. Había un mundo nuevo a las puertas de su existencia, pero también un abismo que la separaba de lo conocido. «Hola, mamá», respondió, intentando sonar serena. «¿Cómo va todo, hija? ¿Has tomado alguna decisión sobre tu futuro?», preguntó la voz del otro lado, indagando. La pregunta era directa, incisiva. Ana sintió que la presión aumentaba, como si cada palabra lanzara un destello de luz sobre sus dudas. En su mente, la idea del proyecto con Javier circulaba junto a la necesidad de aprobación de su madre. Decidió ser honesta, aunque eso significara desenmascarar su deseo ante la figura que más peso tenía en su vida. «Me ofrecieron un proyecto, algo a corto plazo, pero me parece que tiene potencial», confesó. Las palabras salieron más rápido de lo que había planeado,
como un torrente de energía que parecía escapar de su control. Hubo una pausa, y el silencio se cargó de significado. Ana sintió cómo su madre tragaba con dificultad, como si esas palabras significaran un cambio irreversible. ¿Qué proyecto es ese, Ana? ¿Dónde? Sabes que hay muchas aventuras de las que hay que tener cuidado, estaré preocupada, dijo con un tono que manifestaba el amor y la inquietud de siempre. Ana se armó de valor. Este era su momento de poner en práctica el aprendizaje que había acumulado. Mamá, es una oportunidad de trabajar con Javier, él es un experto en liderazgo y creo que puedo aprender mucho. Quiero explorar esto, le contestó con una firmeza que la sorprendía. La reacción de su madre fue inmediata, casi visceral. Ana, tú sabes que la estabilidad es esencial. Esa oportunidad puede ser solo una ilusión. Las palabras se deslizaron hacia la crítica, envueltas en la preocupación que a menudo eclipsaba su apoyo. Ese instante le mostró a Ana la resistencia que había cultivado dentro de su familia hacia lo nuevo, lo impredecible. Pero también le reveló el motor de su propia aspiración. Sé lo que el éxito significa para ti, y lo valoro. Pero también necesito descubrir quién soy yo, no solo como parte de nuestra familia, sino como individuo, respondió, sintiendo como cada sílaba resonaba con un eco de determinación. La conversación con su madre se convirtió en un campo de batalla, donde Ana defendía su deseo de crecer. Defendía el derecho a equivocarse y aprender de sus errores, bajo su propio criterio. Sin embargo, en el fondo de su corazón, el peso de la posibilidad de desilusión la perseguía. Solo quiero que sepas que estoy aquí para lo que decidas, pero espero que lo pienses bien, dijo finalmente su madre, con un tono resuelto pero entrecortado. Ana respiró hondo, absorbió la confirmación de que, aunque podía desafiar a sus limitaciones personales, siempre llevaría consigo la carga emocional de su familia. La conversación terminó, y con ello, Ana sintió una mezcla de alivio y temor. Había cruzado una frontera personal, marcada por su deseo de crecer. La decisión estaba ahora sobre la mesa, pero la tensión persiste justo al inicio del camino. Había una parte de ella que se sentía liberada, pero la otra, ansiosa por el futuro inexplorado, continuaba planteándose interrogantes. Ana comprendió que la verdadera batalla no solo estaba en tomar la decisión correcta respecto al proyecto, sino en demostrar a todos y, sobre todo a sí misma, que podía abrirse camino en un mundo que aún le parecía temible. De regreso a su habitación, Ana vio el mensaje de Javier nuevamente. Esa oportunidad todavía estaba latente, una puerta aguardando ser abierta. Se sintió a medio camino entre lo que había sido y lo que podía llegar a ser, con la necesidad de lanzarse hacia adelante pero con el creciente eco del pasado. Resonando detrás, justo cuando se sentó, tratando de poner en orden sus pensamientos, el teléfono vibró una vez más. Era un mensaje de Javier, y en su interior, Ana sintió que el siguiente paso estaba a un clic de distancia. Pero, al abrirlo, leyó una frase que heló su sangre: es crucial que hablemos pronto, esto podría cambiar radicalmente la dirección de tu carrera. Ana comprendió que el momento decisivo estaba por llegar. Ana dejó el teléfono en su regazo, sintiendo la adrenalina recorrerla. El mensaje de Javier era más que una advertencia, era la llave que podía abrir la puerta a un mundo desconocido. Las dudas que la habían estado atormentando comenzaron a disolverse lentamente. La oportunidad era grande, pero iba acompañada de un riesgo que la desestabilizaba. La noche había caído, y la luz tenue de su lámpara la envolvía en una burbuja de soledad. Se sentó en su escritorio, rodeada de libros y cuadernos llenos de notas sobre liderazgo, decisiones estratégicas y autoevaluaciones. Ahí, en ese espacio personal, eran palpables tanto sus aspiraciones como el temor de defraudar las expectativas de su madre. Cada hoja de papel parecía pesar sobre sus hombros como una carga invisible. «¿Y si no soy suficiente?», musitó en voz baja, cuestionando su valía. Pero en lugar de dejarse abatir, sintió que en su interior surgía una determinación renovada. Había aprendido a lo largo de los años que la duda era un compañero constante en el camino hacia el crecimiento y que, en ocasiones, era necesario confrontarla de forma directa. Ana comenzó a trazar un plan. Si iba a hablar con Javier, debía estar preparada. Su primer paso fue investigar más sobre su nuevo mentor.
El liderazgo no se trataba únicamente de asumir un reto, era saber cómo gestionarse a uno mismo y a los demás en medio de la turbulencia. Se adentró en sus redes sociales y profundizó en artículos sobre Javier, buscando todo lo que pudiera ayudarla a conocer su estilo de trabajo y sus valores. Al sumergirse en esta aratma, Ana descubrió detalles que la intrigaron. No era solo un líder respetado, sino que también había pasado por fracasos significativos que lo habían moldeado. Esa era la clave. Esos tropiezos eran lo que le había dado fortaleza. La idea de que Javier había enfrentado adversidades, como ella, le dio un sentido de conexión. Comprendió que los grandes líderes no eran los que siempre triunfaban, eran aquellos que se levantaban después de cada caída. Con el corazón acelerado, Ana decidió prepararse no solo profesionalmente, sino también emocionalmente. Hizo una lista de preguntas que quería hacerle a Javier, reflexionando sobre su propio propósito en este proyecto. ¿Por qué quería conectarse con él? ¿Qué expectativas tenía? Quería que su encuentro fuera no solo una oportunidad laboral, sino un espacio para dialogar sobre su visión del mundo y su desarrollo personal. La noche avanzó y, con cada pregunta que escribía, la confianza en sí misma crecía. Se dio cuenta de que, al final, el diálogo interno era tan importante como cualquier reunión profesional. Había que identificar sus fortalezas y debilidades, y ahora, más que nunca, su deseo de aprender y crecer brillaba intensamente. Cuando Ana finalmente terminó su lista, sintió una mezcla de orgullo y satisfacción. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que estaba a cargo de su propia historia, y que las decisiones que tomara hoy tendrían un impacto significativo en su trayectoria futura. Con la llegada del nuevo amanecer, el siguiente paso en su camino se sentía más claro. Se vistió con una intensidad renovada, lista para afrontar la reunión con Javier y dejar que su voz se escuchara. Pero antes de salir, una última reflexión la detuvo: ¿realmente estoy dispuesta a enfrentar el miedo de fracasar o a obtener el éxito y la apertura a lo nuevo? El pensamiento giró en su mente como un cálido viento de cambio. La respuesta ya estaba en su interior, resonando con fuerza. El timbre del teléfono la sacó de sus pensamientos. Era un recordatorio de que era momento de actuar. Con un pulso más fuerte que nunca, desbloqueó el teléfono y encontró un nuevo mensaje de Javier que decía: «Estoy esperando. Será nuestra conversación más importante». Ana sintió que una sombra de ansiedad flotaba en el aire. Era el momento decisivo que había estado esperando, y ella estaba lista para enfrentar el futuro. Pero, al mismo tiempo, una inquietud la recorrió: ¿qué revelaciones ocultas traería esta conversación? ¿Estaba realmente preparada para lo que significaría un cambio radical en su vida? Ana respiró hondo, sintiendo cómo la energía del mensaje de Javier se entrelazaba con sus latidos. La incertidumbre y el miedo se mezclaban con una chispa de emoción que nunca había experimentado de esa manera. Se encontraba en la antesala de un hito decisivo en su vida profesional y, quizás, en su vida personal. En el camino hacia la reunión, cada paso resonaba como un latido acompasado. Se dio cuenta de que no solo se trataba de impresionar a Javier, estaba en juego su futuro. Este encuentro podría abrirle puertas que jamás había imaginado. Pensar así la llenó de una mezcla de nervios y determinación. Volteó a mirar el reflejo en un cristal y, por primera vez en mucho tiempo, se sintió decidida y fuerte. Al llegar al lugar acordado, un moderno café situado en una zona vibrante de la ciudad, Ana comprobó que su mente estaba más centrada en sus objetivos que en sus inseguridades. Miró alrededor, observando a los demás, tratando de captar la esencia de las interacciones. Era un ejercicio de humildad y autodosificación que había aprendido en sus lecturas sobre liderazgo: observar antes de hablar, escuchar antes de ser escuchada. Cuando Javier llegó, la impresión que causó fue innegable. Su presencia llenó el espacio, y Ana no pudo evitar sentir un nudo en el estómago. Era más que una figura de autoridad, emanaba una sabiduría que parecía resultarle cercana. Un gesto amable de su parte la hizo sentir más a gusto. «Ana, gracias por venir», dijo Javier, haciéndola sentir valorada desde el primer instante. La conversación empezó a fluir, y con cada pregunta que Ana planteaba, sentía que sus ansias podían transformarse en confianza. Preguntó sobre los fracasos que había enfrentado Javier y cómo los había superado.
Con cada respuesta, reconocía que sus propias luchas no eran únicas, el fracaso era un hilo común que entrelazaba las historias de muchas personas que aspiraban a un cambio. Javier no solo ofrecía respuestas, también desafiaba a Ana a pensar en sus propios retos. ¿Cómo has manejado las dificultades hasta ahora?, le preguntó. Ana sintió que las palabras se atascaban en su garganta. Era el momento de ser honesta con ella misma. Decidida, compartió sus dudas, sus miedos y el peso de las expectativas que sentía. La expresión de Javier era de atención genuina, como si cada palabra de Ana fuese un paso que él apreciara en su camino personal. El crecimiento personal no surge de la comodidad, le dijo. Surge del enfrentamiento con lo desconocido. ¿Estás lista para expandir tu zona de confort? Esa pregunta resonaba en su interior como un eco duradero. Ana comprendía que era el punto crucial de su viaje. Tenía que decidir si seguir por el camino que se había trazado hasta ahora o abrirse a nuevas posibilidades. La idea de seguir el consejo de Javier y lanzarse hacia lo desconocido la llenaba de temor, pero también de una esperanza revitalizante. La charla se profundizaba, y Ana comenzó a notar que Javier no solo era su mentor en un sentido profesional, parecía un faro en su búsqueda personal de significado. Hablaron sobre valores, objetivos y pasiones, y Ana sintió cómo su voz se fortalecía con cada palabra. Sentía que el diálogo era un puente hacia su evolución. Al final de la reunión, Javier le ofreció algo inesperado: te veo potencial en ti, Ana. Quiero invitarte a un proyecto nuevo, uno que podría ser transformador para ambos. Las palabras fueron como una lluvia repentina, inminente y electrizante. Su corazón latía con fuerza, una mezcla de excitación y ansiedad. Ana sabía que eso era solo el principio, pero también entendía que venir aquí significaba aceptar un camino lleno de incertidumbres. Mientras salía del café, reflexionó sobre las palabras de Javier y su propia disposición a transformar su vida. Con cada paso que daba, la realidad de su decisión se asentaba en su ser. Pero había un detalle en su mente que no podía ignorar. ¿Estaba realmente lista para cambiar su vida de manera radical y reposicionar su visión del éxito? Una parte de ella supo que la respuesta requería más que valor. Necesitaba introspección. Al mirar hacia el horizonte, una nueva pregunta le surgió. ¿Puede que esta sea la oportunidad de no solo crecer profesionalmente, sino también de redescubrir quién soy realmente? Iba a experimentar un instante decisivo. La ansiedad y la emoción se mezclaban como una tormenta en su interior, el preludio de una revelación que la afectaría profundamente. La verdad que estaba a punto de encontrar cambiaría su vida para siempre. Ana se encontraba en la cima de una montaña, lejos del bullicio que anteriormente la había envuelto. Había pasado semanas navegando entre oportunidades, decisiones y desafíos internos que, aunque intensos, la habían llevado hacia un camino de crecimiento y descubrimiento. Se miró en el espejo de su habitación, preguntándose si la mujer que veía allí podía realmente afrontar todo lo que se avecinaba. Con la propuesta de Javier en mente, decidió aceptar el desafío. En su interior sabía que cada paso no solo afectaría su carrera, sino también su identidad. Se había convertido en una mujer que luchaba por su espacio en un mundo donde sus ambiciones siempre parecían estar en conflicto con las expectativas familiares. Pero ahora había encontrado su voz. Tomó la decisión de priorizar su desarrollo profesional. Sus días se convirtieron en un ciclo de aprendizaje, networking y autoevaluación. Cada mañana despertaba con un propósito renovado, consciente de que en cada pequeño avance estaba desmantelando las dudas que heredó de su entorno. A medida que se sumergía en el proyecto que había emprendido con Javier, su confianza crecía exponencialmente. Comenzó a liderar pequeñas reuniones, a establecer estrategias y a colaborar con otros. Descubrió que poseía una voz que frecuentemente había reprimido, y las personas comenzaban a notarlo. Con cada logro, se sentía más fuerte. Lo que antes parecía una batalla contra sí misma se transformó en una danza que disfrutaba. Finalmente, estaba en el camino hacia el éxito que siempre había deseado, demostrando que la dedicación y la pasión podían abrir puertas que antes parecían inalcanzables. Pero la verdadera transformación no solo fue profesional, también surgió en su vida personal. Ana comenzó a hablar con su madre sobre la importancia de equilibrar sus sueños y las expectativas familiares.
A medida que narraba sus experiencias, su madre empezó a entender que los deseos de Ana no significaban abandono, sino un paso hacia el crecimiento. Una noche, mientras Ana compartía la emoción de una próxima presentación con su madre, sintió que un peso se aligeraba. Su madre la escuchaba con atención, y entre palabras, comprendió que el amor no siempre significa conformidad. Uno de los mayores logros llegó cuando Ana, luego de meses de trabajo arduo, recibió un reconocimiento en la conferencia anual de liderazgo. Subió al escenario, sus manos temblorosas sosteniendo el micrófono, y a medida que hablaba, cada palabra estaba impregnada de autenticidad. Desde que comenzó a desafiarse a sí misma, había aprendido a abrazar su historia y a compartirla sin miedo. Las anécdotas de su vida resonaban entre los asistentes, quienes se sentían inspirados por su capacidad de transformar las dificultades en oportunidades. Al salir del auditorio, había un aire de júbilo en el ambiente. Ana sabía que había conquistado más que un reconocimiento, había conquistado su independencia. Ahora estaba en una posición de poder, dispuesta a guiar a otros en su camino. Don Fernando la observaba desde la esquina, con una expresión que mezclaba orgullo y admiración. A su lado, Javier sonreía con satisfacción, comprendiendo que su trabajo había rendido frutos. En ese instante, Ana se dio cuenta de que había alcanzado el equilibrio que tanto había anhelado entre su vida personal y profesional. Al mirar hacia atrás, entendió que cada tormenta que había enfrentado la había llevado a ser la mujer fuerte y segura que era en ese momento. El viaje había sido arduo, pero había valido la pena. Se sintió llena de gratitud, no solo hacia Javier y don Fernando, sino también hacia sí misma, por haber tenido el coraje de enfrentar sus temores. Era un nuevo amanecer en su vida, uno que significaba no solo alcanzar sus metas, sino también redescubrirse en el proceso. Ana sabía que este era solo el principio de un viaje fascinante que apenas comenzaba, y sonrió al pensar en las posibilidades que el futuro le deparaba. El ciclo de su vida había cambiado, y ahora Ana estaba lista no solo para lograr más, sino para compartir su historia, inspirar a otros y convertirse en un faro de luz para quienes se encontraran en situaciones similares. El futuro era suyo, y estaba decidida a enfrentarlo con valentía y determinación. Cada día, Ana reafirmaba su compromiso de mantenerse fiel a sí misma, aun cuando las dudas regresaran de vez en cuando. Ya no temía a la tormenta, sabía que era parte esencial del crecimiento. ¿Y tú, querido lector, estás listo para emprender tu propio viaje y abrirte a nuevas posibilidades? No esperes más. Suscríbete inmediatamente al canal para que no te pierdas las historias inspiradoras que vendrán. Deja un me gusta ahora para que el algoritmo nos ayude a llegar a más personas que necesitan escuchar este tipo de transformaciones. Comenta tus reacciones y teorías sobre este final, tu voz es importante. Y, por favor, comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten ver esta poderosa conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo, porque solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de estas acciones. No esperen ni un segundo más.